La siguiente parte del video tiene que ver cómo yo determino una función inversa a una función cualquiera. Lo primero que tengo que tener claro es que para una función inversa, la función debe ser biyectiva. O sea, recuerde que biyectiva quiere decir que sea inyectiva y además sobreyectiva. ¿Ya? Veamos el primer ejemplo. Dice, determina la función inversa de f de x igual a 5x menos 3. Lo primero que yo tengo que tener claro es que y es igual a f de x. ¿Ya? Y entonces yo empiezo a reemplazar aquí. Y va a ser igual a 5x menos 3, en este caso. Porque esa es la función que me están dando. Y lo que yo hago aquí es despejar la otra variable. O sea, la x. ¿Ya? La y aquí ya está despejada, pero la que yo necesito es la x. Entonces acá me va a quedar que es y más 3 es igual a 5x. Luego tengo que despejar la x. El 5 va a quedar y más 3 partido en 5. Y eso va a ser igual a x. Ya despejé la x. Lo que me queda hacer ahora es simplemente una cosa de notación. La inversa de mi función, así se escribe inversa de la función que yo estoy trabajando, que en este caso es f, va a quedar igual, y aquí donde aparece la y, yo la voy a reemplazar por una x, y lo demás lo escribo tal cual, x más 3 partido en 5. Y ahí tengo la función inversa que a mí me estaban pidiendo. Además de eso, yo puedo hacer una comprobación de mi función inversa, si eso no es la que yo encontré, siempre y cuando cumpla que f o f a la menos 1 de x, que en este caso va a ser lo mismo que f a la menos 1 o f de x, siempre y cuando me dé x. Vamos a hacer una composición ahora para que trabajemos en este ejercicio. Resumiendo entonces, tenemos que f de x era 5x menos 3 y la inversa de f era x más 3 partido en 5. Lo que yo voy a hacer para comprobar si es o no es la función es hacer esa composición, f o f a la menos 1 de x. Entonces yo sé que esto es lo mismo que yo tenga f paréntesis, recuerde que ese o yo lo voy a cambiar por un paréntesis de f a la menos 1 de x. Entonces lo que yo hago ahora, f de f a la menos 1 de x, ¿cuánto nos había dado? X más 3 partido en 5. Y ahora lo que yo tengo que hacer es ese resultado, evaluarlo en f. Entonces me va a quedar que f es 5x menos 3. Va a quedar 5 por... ¿Cuánto vale x ahora? X vale todo eso. X más 3 partido en 5. Y dice la función que hay que restarle 3. Entonces, fíjese aquí. Tengo un 5 que está multiplicando y tengo un 5 que está dividiendo. Entonces, esos 5 yo lo puedo simplificar. ¿Qué me va a quedar? X más 3 menos 3. Uno es el inverso del otro, que es lo que va a quedar x, que era lo que tenga que llegar. Siempre que yo quiera hacer una comprobación de si mi función compuesta con otra función, que es la inversa, si me da la composición igual a x, entonces la función inversa que yo encontré es la correcta.